Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, hacer chillar a los ricos, la historia de las reformas tributarias. Bienvenidos. Estableces un impuesto anual sobre el patrimonio poseído dentro del país el 31 de diciembre del año anterior por toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, sujeta al impuesto sobre la renta en Colombia, impuesto que se tasará mediante declaraciones juradas de los contribuyentes. Este no es un artículo de la reforma tributaria de Gustavo Petro, sino el artículo 21 de la Ley 78 de 1935, aprobado en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, amigo del podcast. Bienvenidos otra vez a Déjà Vu. Hoy vamos a estar hablando de reforma tributaria y de la historia de las reformas tributarias en Colombia. Como podemos ver, mucho antes de que Piketty existiera o mucho antes de Gustavo Petro, ya podíamos ver una reforma tributaria que hacía chillar a los ricos, ¿no, Luis Guillermo? Sí, totalmente, Alejandro. Esto sí puso a chillar a los ricos de ese momento. Era una cosa muy novedosa este tema del impuesto a la renta, aunque el impuesto a la renta ya venía de un poco antes, del año de 1918, en el gobierno de Marco Fidel Suárez. Lo impone el ministro de Hacienda de ese entonces, que era Esteban Jaramillo, para solventar la crisis fiscal que se había dado con motivo del fin de la Primera Guerra Mundial. Pero López Pumarejo lo que hace es que aumenta las tarifas, cambia completamente la estructura del impuesto, hace algo además muy agresivo, que es adicionarle impuesto al patrimonio. Esto pone a chillar a los ricos de la época. Los ricos hacen huelgas en los clubes sociales, en las haciendas habaneras en contra del presidente López, pero ahí se queda. Y lo cierto es que los recaudos fiscales del país se aumentan de una manera muy, muy significativa. Esto es parte de la revolución en marcha y esto requería, o el gobierno de López Pumarejo, que requería de ingresos fiscales que le permitieran hacer inversiones sociales, que era lo que este gobierno liberal pretendía hacer en su momento. El recaudo inclusive se aumenta por 10 veces. Lo que se recogía por impuesto de renta se aumenta por 10 veces y es un viraje completo en toda la filosofía tributaria del país, porque hasta ese momento lo que venía dándose era un ingreso fiscal basado en lo que los economistas llaman impuestos indirectos. Es que el panorama fiscal a comienzos de siglo, antes del impuesto de renta del 18, era un estado verdaderamente pobre, verdaderamente paupérrimo. Colombia recaudaba en ese momento entre el 4 y el 5% de su Producto Interno Bruto en impuestos, y eran impuestos principalmente que dependían de las aduanas internacionales. El 70% dependía del comercio internacional. Cada vez que había una crisis internacional en la, digamos, económica, pues se caían los ingresos del Estado y se quedaba el Estado sin que pagar pues, los salarios de los funcionarios, de los soldados, de los policías, de los jueces. Era una cosa tremenda. Entonces intentaban ver maneras de recoger un poco de plata para financiar el Estado. El Estado era definitivamente muy pobre, extremadamente pobre. Con esta reforma de López Pumarejo cambia un poco las cosas, pero sigue siendo un estado donde no se recoge gran cantidad de impuestos. Hay unas estadísticas que hablan, como usted lo dice, que entre 1905 y 1950 se recogía más o menos entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto en impuestos, y a partir del año 50 esto aumenta un poco, ya lo veremos más adelante, pero sigue siendo pues algo bastante pequeño. En el año 22 Colombia se gana la lotería. Colombia se gana recibe la indemnización de Panamá por parte de Estados Unidos, que le cayó de un contado, ahí sí, una ganancia ocasional. Le entraron 25 millones de dólares. ¿Viene a ser cuánto más o menos hoy en día eso? Son como 500 millones de dólares. La verdad, tampoco es mucha plata por Panamá. Eso llega a ser la mitad de una carretera 4G. Así es. No es gran cosa, pero sí, efectivamente eso cambia completamente la economía del momento. Viene esta ganancia ocasional que se invierte en infraestructura, se invierte en ferrocarriles, en vías, se roban un pedazo, tuman al gobierno de ese entonces, o está involucrado en un escándalo, no sé si relacionado con este dinero, pero por lo menos cae en un escándalo, pero es una cantidad de dinero que se esfuma, pues, o se va
gastando y se va invirtiendo. La verdad tampoco es que todo se pierda, pero se va invirtiendo ahí y queda otra vez el Estado sin dinero. Y viene ya la parte más complicada, donde toca meterse la mano al bolsillo, y esta reforma de López lo que hace es que rehabilita las finanzas públicas durante buena parte de los años 30 y 40, atacando al capital. En 1931, la Ley 81 crea el impuesto de renta para las sociedades. Eso es un paso también importante para la modernización del Estatuto Tributario Colombiano. Y en esos años de 30 también hay varios impuestos progresivos, como el impuesto a las herencias, el impuesto a las donaciones, que después se volvería el impuesto de ganancias ocasionales, y el recaudo comienza a cambiar un poco. Ya para 1938, al final del primer gobierno de López, las aduanas siguen siendo importantes, representan una tercera parte del recaudo, pero el impuesto a la renta ya es otra tercera parte. Ese ya es un impuesto directo que pagan las sociedades y las personas naturales más pudientes. Así es, y ahí ya están los ricos chillando bastante, hasta que viene un cambio tributario bastante interesante en los años 50 con la dictadura del general Rojas Pinilla. Reforma el sistema de tributación e introduce también algunos elementos de estos que uno podría llamar hoy en día progresistas. Así es, Rojas Pinilla también hace chillar a los ricos. Él se inventa el impuesto a los dividendos distribuidos, que inaugura lo que en Colombia se conoce como la doble tributación, que es algo que también es interesante porque uno lo oye hablar mucho ahorita en las columnas de prensa, en el radio, pero Colombia vivió con doble tributación entre Rojas Pinilla y el 86 y la reforma de Barco. Las empresas, las sociedades mercantiles pagan su impuesto de renta, es una renta de capital, y lo que hace Rojas es que cuando esa empresa distribuye un dividendo a un socio, a ese socio también le pone a pagar impuestos sobre lo que recibió de la empresa. Entonces alguien dirá que es una doble tributación, porque pagó renta la empresa y también pagó renta el socio. Es algo que es realmente muy común en el mundo, es tal vez la regla general en el mundo, que como ya veremos se desmonta en Colombia a mediados de los años 80. Entonces, esta dictadura, que en teoría es conservadora, que es una dictadura militar, plantea este impuesto, que es un impuesto que va dirigido a los ricos, dirigido a los que tienen capital. Después de la pausa, vamos a volver ya con la tributación del Frente Nacional y comenzamos a ver las misiones internacionales desarrollistas. Si sobrevivimos un podcast de reformas tributarias, creo que vamos por muy buen camino. No es sencillo hablar acá de estos temas tan áridos, pero bueno, aquí los esperamos después de la pausa. Los millennials tienen hoy entre 25 y 40 años. Son nativos digitales, hiperconectados, defensores de causas y con una conciencia ambiental que no existía antes. La Constitución del 91 sentó las bases para el país de los millennials. Un país que en 30 años se volvió laico, menos tolerante con la arbitrariedad y más orgulloso de su diversidad cultural. Un país que se parece poco a lo que era. Son precisamente esos cambios, ocurridos en las últimas 3 décadas, los que queremos celebrar en el país de los millennials. Soy Juanita León, directora de La Silla Vacía, y junto a Manuel José Cepeda, uno de los cerebros de la Constitución del 91 y además exmagistrado de la Corte Constitucional, les contaremos estos cambios que trajo consigo la Carta del 91. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast en todas las plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en la que más les guste. Bienvenidos al país de los millennials. Entonces, volvemos ahora con el Frente Nacional que arranca en 1958 y en materia tributaria el Frente Nacional también arranca con unas medidas más progresivas. Introduce la renta presuntiva, por ejemplo, y la reforma tributaria del 60 comienza a introducir unos incentivos para la industrialización, lo que se llamaba el cepalismo o el ICI. Sí, aquí también hay un cambio de modelo. Ese sí es un cambio de modelo económico, no es tanto como el cambio que dicen retóricamente hoy en día que está ocurriendo. Se cambia completamente el modelo económico y se empieza con la sustitución de importaciones. ¿Eso en qué consistía? Consistía en que los países latinoamericanos
un poco motivados por la CEPAL, que era una organización de Naciones Unidas que hacía consultorías económicas en América Latina, los países latinoamericanos debían cerrarse al mundo, cerrar sus economías y empezar a sustituir importaciones, o sea, a industrializarse, a reemplazar lo que se importaba por manufacturas internas. Y para poder hacer esto se requería pues cambiar la estructura tributaria que había, o por lo menos parte del modelo tributario que había, incentivando la producción nacional. Entonces se da una cantidad de incentivos a la industrialización del país y se expide un nuevo esquema completo tributario en 1960 que se mantiene durante buena parte de esa década. Pero lo que acaba pasando también en el país es que aquí vamos de tumbo en tumbo. Estos son los años de la Alianza para el Progreso, donde comenzamos a ver que Estados Unidos, para tratar de frenar la expansión del comunismo en América Latina, comienza a promover las teorías del desarrollo en la región y Colombia comienza a recibir todo tipo de misiones internacionales de tecnócratas de Washington, tecnócratas del Banco Mundial, que vienen a hacer estudios a Colombia. Todas estas misiones, y los nombres Lachlan Curry, la misión Musgrave, la misión Byrd, todos estos producen unos informes que en algún archivador del Ministerio de Hacienda deben estar durmiendo el sueño de los justos. Sí, debe haber toda una biblioteca en el Ministerio de Hacienda en alguna parte donde están en los anaqueles los informes de estas misiones que, como usted dice, llevan décadas ocurriendo y cada vez que un gobierno tiene algún problema dice, convoquemos una misión, sea la misión del gasto, la misión del ingreso, la misión como lo quieran llamar, con algún nombre extranjero tiene que ser, y tiene que ser en inglés preferiblemente, para decirle a Colombia o a los colombianos lo que todos sabemos que tiene que hacerse. Pero de todas maneras, volviendo a los años 60 y esta idea de que vamos de tumbo en tumbo, hay como dos tipos de reformas tributarias, Alejandro. Unas, las que llaman estructurales. Todos los gobiernos también dicen que la de ellos es estructural, pero no son estructurales. Esa es quizás la palabra más abusada después de histórico. Exactamente. O sea, todo es histórico y todas las reformas son estructurales. Pero una reforma estructural es aquella que cambia, pues la palabra lo dice, las estructuras de los impuestos, versus las reformas coyunturales o fiscalistas, que son para recoger un poquito más de plata para tapar el hueco del momento. Entonces viene una reforma importante en los finales de los años 60 con Carlos Lleras, también para tapar unos huequitos que había en ese momento, o huecotes que había en ese momento con el tipo de cambio. Se impone control de cambios en el decreto 444 del año 67 y ahí empieza esta práctica muy colombiana de ir pasando reformas cada X cantidad de tiempo. Y nuevamente en otra de estas crisis, esta vez la crisis de la deuda latinoamericana del año 82, el gobierno se ve forzado a empezar a cambiar la filosofía tributaria. Y es Belisario Betancur y su ministro de ese entonces, Roberto Junguito, si no estoy mal, quien decide que esto que la manera de empezar a recoger la plata es nuevamente con impuestos indirectos. Entonces sacan del bolsillo, de la manga, esta idea del IVA, que es una idea brillante, y es, digamos, una manera de gravar el consumo de todas las personas. No importa si alguien es rico o pobre, o cuánto gana, o quién es exactamente, esa persona que consume un bien, pues va a pagar un IVA. Y pues va a pagar el mismo IVA el rico que el pobre cuando se toma una gaseosa, cuando compra pues un bien grabado con IVA, o sea, un pedazo de carne o lo que fuera. El IVA en este momento también era un IVA del 10%, no es el IVA del 19% que conocemos hoy. Esto arrancó con el 10% y comenzó a subir a través de los años 90 a 12, 14, 16 y con pocos bienes. 19. Y con pocos bienes, la canasta básica también siempre ha estado exenta, que es otro debate grande que uno oye en todas las campañas, todos los economistas, todas las misiones de economistas dicen que se debería grabar la canasta básica, pero eso políticamente lleva pues es una bomba. A lo que vimos hace 2 años. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues viene el tema de Belisario, la gente como que se lo aguanta, se lo pone en el IVA a algunos bienes que la gente no consume con frecuencia y como que ahí ponen el pie en la puerta en esta materia tributaria, que también es un patrón que vemos con mucha frecuencia en Colombia, ¿no? Que los impuestos temporales acaban siendo impuestos permanentes, como lo veremos más adelante. Pero Así IVA empieza como una cosita ahí, como quien no quiere la cosa, y se va volviendo central en la tributación. Y después viene, en el año 86, la mamá de todas las reformas, la reforma de ensueños.
Esta es la reforma que todo ministro de Hacienda quiere hacer. Esta es una reforma que hace el gobierno de Virgilio Barco, comenzando su gobierno con César Gaviria como ministro de Hacienda, y es una reforma que logra logra la fórmula mágica, que es bajar tasas y aumentar recaudo. Porque resulta que lo que sale de esa reforma es lo que se conoce hoy en día, casi 40 años después, como el estatuto tributario. Entonces esto agarra todo lo que había, lo bota a la basura y crea nuevamente una estructura tributaria que hace cosas muy interesantes porque baja los impuestos y la consecuencia de la bajada de los impuestos es el aumento del recaudo. Y pasa el recaudo del año 86 hacia adelante a aumentarse ya más allá del 8, 9%, 10% del PIB. O sea, rompe esa barrera. Y bueno, y hay que también hablar un poco de lo que contenía esta reforma. Pues uno de los elementos más importantes que celebraron los empresarios en su momento es que elimina la doble tributación. Esta medida que había puesto Rojas Pinilla, donde pagaban las empresas y pagaban los accionistas. Con esta reforma tributaria llegamos al 90 de la Constitución del 91 con un recaudo más o menos de 8 o 10% del PIB, que sigue siendo muy bajo si tenemos en cuenta que eso es hace solamente 30 años, sigue siendo un estado muy pobre y un estado que no recauda mucho. El crecimiento grande llega es con la Constitución. Lo que no se reconoce mucho en estos días es que la Constitución del 91 fue un pacto político de gran calado. Y lo que se decidió hacer en ese momento es que en Colombia se iba a crear un estado de bienestar. Este estado de bienestar que se crea, salud, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, todo muy loable, todo, creo yo, se ha venido desarrollando de una manera más, o sea, en el espíritu de ese gran proyecto político. Y nadie dice, bueno, ¿y la plata de dónde carajos va a salir? Y la plata, pues, como dice el dicho, de las correas, del cuero sale las correas, empieza un afán del gobierno por extraerle recursos a la economía para poder financiar el estado de bienestar. Entonces, con los nuevos gastos que llegan con la Constitución del 91 y las necesidades de gasto que ya están en la ley, están en la Constitución, el Estado comienza a demandar recursos y la velocidad, el ritmo de las reformas tributarias se acelera. Vamos 20 reformas tributarias desde el 91. Eso es más o menos una cada 2 o 3 años. Sí, hay que recoger la plata rápidamente. ¿Y de dónde sale la plata? Pues sale de lo más fácil, que es del IVA. Hay algo muy curioso en Colombia, es que una reforma tributaria se considera una unidad de medida. La gente dice, eso equivale a una reforma tributaria. Eso quiere decir es que la reforma tributaria estándar desde el año 90 más o menos recauda 1,5 puntos del PIB. Eso en plata de hoy, 1 punto del PIB son más o menos 11, 12 billones de pesos. Una reforma tributaria que recauda 1,5 puntos, termina recaudando 17, 18 billones de pesos de hoy, que es más o menos lo que va a terminar recaudando la reforma de Petro. Ha sido una solución muy colombiana a la situación fiscal. No del todo mala, ¿sabe, Alejandro? Yo creo que finalmente hemos ido tapando los huecos y hay cierta responsabilidad de los gobiernos en esa materia. Queremos los derechos, queremos salud pues prácticamente gratis, queremos tener educación gratuita, queremos tener subsidios a la vivienda, queremos tener vías, infraestructura y todo esto. La plata pues hay que recogerla. Antes era solamente una reforma por gobierno, pero vienen unas reformas durante los 90s que son todas de apuchitos. La colcha de retazos que llaman. Una colcha de retazos, exactamente. Y acaba subiendo el IVA del 10 al 14%, después Samper lo sube 2 puntos más, Pastrana los devuelve 1 punto del IVA, otras a 15%, fue parte de su campaña presidencial diciendo que él iba a bajar el IVA, que ese gobierno de Samper había sido irresponsable con la gente más pobre, y acaba después Pastrana en la mitad de su gobierno subiendo otra vez el IVA al 16%, y ahí van poco a poco. Una innovación que se da en el año 2000, 99-2000, es la creación del 4 por 1000, que es un impuesto a las transacciones financieras, al movimiento de plata en los bancos. Originalmente era un impuesto para financiar la quiebra de los bancos públicos, no de los bancos privados, sino de los bancos públicos. Era el clásico impuesto temporal que acaba volviéndose un impuesto permanente, se sube a 4 por 1000 y todavía vivimos con él, y esta reforma de Gustavo Petro pues no lo va a quitar. Antes de seguir para la década de los años 2000 toca volver al 90 y lo que implicó la nueva constitución, pero también la apertura económica, porque en ese momento Colombia toma la decisión de abrir la economía, de reducir los aranceles,
y el recaudo de aranceles colapsa, pasa de ser más o menos el 25% al 3% de lo que recauda la nación. Efectivamente, también hay aumentos a la renta. No es que los ricos dejen de pagar, porque también el mismo Álvaro Uribe en los años 2000 crea un nuevo impuesto o revive el impuesto al patrimonio, que es un impuesto pues, al capital puro y duro. Lo revive Álvaro Uribe para financiar su seguridad democrática en ese momento, y el impuesto a las empresas también se viene aumentando de una manera muy significativa durante este periodo de tiempo, o sea, lo que son los 90s y los 2000s. Hoy en día el recaudo más o menos está en 15% del PIB. Un poco más, diría yo. Yo creo que puede estar ya en el 17%. Pero eso sigue siendo bajo para promedio de la OCDE, pero está muy recargado en las empresas. Eso es lo que todas las misiones también que hablábamos coinciden en que el recaudo está muy enfocada en la renta empresarial y no lo suficiente en personas naturales. Esa es la gran diferencia en la composición del recaudo con los otros países de la OCDE. Para tener una idea, un país promedio de la OECD o la OCDE está recogiendo más arriba del 30% de su Producto Interno Bruto en impuestos. Algunos 35%, otros más cercanos al 30%. Pero tener un recaudo como el que tiene Colombia hoy en día del 17%, tal vez 18% es bajito, es bastante bajito. Inclusive también es bajito cuando se compara con países latinoamericanos que tienen recaudos pues, mucho más altos. La idea de este gobierno era llevar ese recaudo, pues no puede ser al 30%, porque eso podrían ser los 75 billones de pesos que hablaba Gustavo Petro en algún momento. Después se bajó el monto de la reforma actual a 25 billones de pesos, o 25 miles de billones, es que diría la ministra de Minas. Y hoy están hablando de 18 billones, que es el 1,5% del PIB que hablábamos antes. Sí, entonces esta reforma va a acabar siendo una reforma parecida a las que se han hecho para tapar huecos. Esta reforma lo que no tiene, por ejemplo, son muchos componentes estructurales. Es una reforma más bien fiscalista porque va a sacar la plata de los mismos rubros, pero no tiene componentes que cambien la estructura. Sí, y tampoco toca otro tema muy importante, y son las rentas o los impuestos regionales, territoriales. La última reforma que se hizo fue el año 83, con esta necesidad fiscal de ese momento, y los departamentos y municipios han venido decreciendo en su capacidad de recoger impuestos. Así es, pues vamos a ver qué sale del Congreso. Las negociaciones siguen avanzando y vamos a ver entonces con qué le aprueban al ministro Campo en el Congreso. Lo único que le puedo decir es una cosa, Alejandro. Esta reforma no será la última. Bueno, ha sido muy interesante, y los que todavía han sobrevivido o los que sobreviven... La pregunta es si sobrevivimos nosotros en la silla vacía. Sí, yo creo que aquí va a haber un debate muy importante en la silla vacía sobre este tipo de podcast de tributación. Y si sobrevivimos nosotros también, en el próximo episodio vamos a hablar sobre primeras damas, desde Manuelita Sáenz hasta Verónica Alcocer. Bueno, a todos un cordialísimo saludo. Nos vemos la próxima. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.